Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en este inicio de semana y también en el inicio de la segunda quincena del mes de mayo. Va corriendo el tiempo, ya dentro de exactamente 14 días estaremos entrando a lo que se llama el balance del segundo año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, y hoy tenemos como invitado al canciller de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Hugo Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto saludarte y también a los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, y como decía, justamente 2 años, tiempo para hacer un pequeño balance. El espacio es demasiado corto como para hablar de muchas cosas. Sin embargo, quisiéramos que el ministro, en términos generales, sí nos pudiera decir cuál es el balance que él hace en cuanto a relaciones exteriores, al tema de cooperación, al tema de desarrollo desde la cartera que dirige. Bueno, es un balance en términos generales muy positivos. Hemos logrado posicionar aún más a El Salvador como un país abierto al mundo y sin ataduras ideológicas. Hemos trabajado con diferentes socios estratégicos, históricos, nuevos socios, pero también hemos continuado el establecimiento de relaciones diplomáticas con otros países que se tenían, sobre todo con países del continente africano. Algunos resultados de esa gestión: pues hemos sido electos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con una de las votaciones más grandes de la historia. Hemos también logrado un récord de cooperación financiera no reembolsable de 1.300 millones de dólares. Este récord supera o iguala más bien a lo que se logró en cooperación en los 5 años anteriores, en el gobierno anterior, y ya en esos 5 años habíamos triplicado la cooperación garantizada con respecto a los gobiernos anteriores. Entonces, aún en circunstancias difíciles en el contexto económico internacional, hemos seguido estableciendo esas cifras récord de cooperación, dentro de las cuales también hemos afianzado unos 286 proyectos de cooperación sur-sur, de los cuales 9 proyectos somos oferentes de cooperación y los restantes pues somos recipientes de cooperación. Por otro lado, en el campo de la atención a nuestros compatriotas en el exterior, hemos extendido en este año, solo en este año, más de 160,000 pasaportes, lo que refleja un desempeño muy eficiente de nuestra red consular. Hemos ido ampliando nuestras oficinas consulares, abrimos una en McAllen, que era muy importante, sobre todo porque en esa ruta se dio el tránsito de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Hemos logrado también posicionar el tema de derechos humanos de la comunidad migrante. Incluso logramos detener ciertas deportaciones que no habían cumplido o agotado todos los procedimientos de apelación de personas con sus familias, madres con sus familias que estaban tratando de ser deportadas. Y así sucesivamente, pues en el campo de los derechos de nuestros compatriotas también hemos ido avanzando. Hay algunos temas particulares que hemos posicionado: el tema de cambio climático y cómo la región centroamericana es vulnerable a los efectos del cambio climático. Fue un tema fundamental en toda nuestra participación en la COP21, por supuesto ahí con el liderazgo de la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también con un trabajo de nuestros equipos de Cancillería apoyando esa gestión del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en términos generales, vemos los resultados muy positivos, vemos que vamos avanzando siempre en la línea de lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo. Sí, en el segundo bloque vamos a abordar un poquito más a profundidad todo el tema de migración, el TPS y temas que tienen que ver con el trabajo enorme que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a este tema de la migración. Otra de las áreas, canciller, en el Ministerio de Relaciones Exteriores es precisamente la integración regional. ¿Cuál ha sido en este momento el rol que ha tenido El Salvador para poder profundizar este proceso de integración con la región centroamericana? Pues en primer lugar nosotros ostentamos la presidencia pro tempore del SICA durante el segundo semestre del año pasado. Ahí se lograron logros importantes en lo sectorial. Hemos continuado, por ejemplo, en el campo de la salud con los procesos de compra conjunta de medicamentos.
hemos en el campo de la agricultura consolidado la estrategia de desarrollo rural y territorial. En el campo de la piscicultura hemos también completado una estrategia con Ospesca. Y en el campo político, pues, logramos consolidar el relanzamiento de la integración a través de los 5 pilares que son seguridad, gestión integral de riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento institucional. En ese contexto también nos tocó atender una situación imprevista que fue muy difícil, que fue el tránsito de un grupo de cubanos que estaban varados en Costa Rica y que El Salvador, en ese ánimo integracionista, en un ánimo y enfoque de derechos humanos, pero también de que partimos de que lo que pedimos para nuestros migrantes estamos dispuestos a darlos a otros migrantes, pues logramos resolver ese problema junto a Costa Rica, que digamos de una manera precipitada, incluso se había retirado del SICA porque no encontraba respuestas a esta situación, se sentían solos, algunos países no les dieron la colaboración suficiente y El Salvador tomó el liderazgo en el problema hasta que se resolvió ese problema. Pero no solo en el campo de todos los 8 países del sistema de la integración regional hemos avanzado, también hemos perfilado una estrategia, los 3 países del Triángulo Norte, la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que nos ha permitido no solamente ir ejecutando algunas acciones que de todas maneras era necesario ejecutarlas, sino que también nos ha permitido contar con financiamiento, en principio del gobierno de los Estados Unidos, pero con la posibilidad de acceder a financiamientos de otros gobiernos en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Y si pudiéramos mencionar cuáles son justo estos avances en el tema del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, si pudiéramos decir cuáles son como los principales lineamientos que se está esperando en esta pues triada El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿por dónde apunta el trabajo que están realizando? Bueno, el plan parte de una hipótesis que ha sido planteada por El Salvador desde el 2009, que la única forma de regularizar los flujos migratorios es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. A partir de ahí decidimos 4 pilares fundamentales en el plan: un pilar de invertir en seguridad, un pilar de invertir en capital humano, un pilar de invertir en emprendedurismo y clima de negocios y un pilar de fortalecimiento institucional. A partir de esos 4 pilares diseñamos un plan con estrategias y medidas en cada uno de ellos. Establecimos algunas asignaciones presupuestarias cada uno de los países para el 2016 y Estados Unidos planteó, el presidente Obama, una solicitud de $1.000 millones al Congreso. De esa solicitud fueron aprobados 750 millones, sujetos al cumplimiento de ciertas metas, que por cierto, ya el Departamento de Estado certificó que El Salvador ha cumplido esas metas y por lo tanto puede acceder a los primeros recursos de esos 750 millones. Pero en la más reciente reunión con el presidente Obama y el vicepresidente Biden, nos manifestaron que iban a reorientar alrededor de 500 millones más que estaban asignados o rezagados de los presupuestos 2014 y 2015 para fortalecer el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Entonces estaremos contando en el próximo año con un horizonte. ¿Y esto ya está definido o va a depender de algo? No, para ya que se esos 500 millones ya están más definidos y únicamente ya las agencias se están sentando en cada uno de los países. Nosotros ya lo teníamos por adelantado y ya AID, por ejemplo, está reorientando recursos que tenía para otras actividades o que los tenía ahí acumulados para apoyar los planes de prevención, por ejemplo, en el Plan El Salvador Seguro, que es un componente del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Entonces, esos 500 millones son, a mi juicio, los primeros que se van a ejecutar de recursos de los Estados Unidos y luego los otros 750 millones a los cuales, de acuerdo a los calendarios de Estados Unidos, tendremos acceso hasta finales del año o principios del próximo año. Pero estamos hablando con un horizonte de recursos del orden de los 1.250 millones de dólares, que no es nada despreciable y que va a venir a fortalecer la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Y hablando justo de este tipo de alianzas y el papel de Estados Unidos, hubo cambio recientemente de embajadora. Veíamos que incluso la embajadora anterior va a estar allá directamente de la mano con el presidente
Obama. Con la nueva embajadora, ¿cómo ha sido esa transición? La hemos visto también muy activa. Sí, ha sido una transición muy fluida. De hecho, pues ya yo había tenido la oportunidad antes de que ella fuera acreditada aquí en el país de reunirme con ella en Washington, y ha sido un proceso en el cual ella ha sido bien clara en las líneas institucionales que tiene como gobierno de los Estados Unidos y el compromiso que tiene para sacar adelante esas líneas institucionales en la búsqueda del desarrollo del país, la inversión, el diálogo constructivo en el país, y la he visto pues muy activa en esos componentes. Por supuesto que está de más decir que el gobierno de los Estados Unidos ha dado una instrucción clara de alinear los recursos a el Plan El Salvador Seguro, y por eso estamos viendo a la AID haciendo intervenciones directamente en los municipios determinados como municipios prioritarios para la implementación del Plan El Salvador Seguro. Así que yo estoy muy satisfecho. Hemos estado trabajando muy bien con la embajadora. La última reunión fue el día viernes por la tarde y profundizamos en varios de los temas de nuestra relación bilateral. Y también estoy muy contento que la embajadora Mari Carmen Aponte ha sido nombrada como secretaria de Estado para los asuntos del hemisferio occidental, como subsecretaria, perdón, de Estado para los asuntos del hemisferio occidental, en sustitución de Roberta Jacobson, que pasa a ser embajadora en México. Esa posición es clave y creo que la empatía que ha existido con la embajadora Aponte va a ayudar mucho a que fluya la relación también con el Departamento de Estado, donde tenemos otro gran aliado, Juan González, que está a cargo de Centroamérica y el Caribe y con quien hemos mantenido una relación muy estrecha desde que él era asesor del vicepresidente Biden. Entonces hay un buen ambiente, hay buenos contactos con los Estados Unidos y esta relación pues se va a seguir cultivando de buena manera como se ha venido cultivando. Ministro, siempre cada cartera de Estado da una contribución al país para determinados rubros. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuál ha sido como la contribución más importante o el fomento que ha podido dar, por ejemplo, al comercio exterior, pero también a la cooperación, a la solidaridad, todo este tema de donaciones, de apoyos de países amigos, también en toda la parte de la cultura, de la ciencia, de la tecnología? Quizás brevemente, ¿cómo ha visto el aporte de este ministerio que usted preside a estas áreas? Bueno, lo primero que quiero decir es que prácticamente casi en cada computadora, en cada aula que se construye o se reconstruye, en cada paquete agrícola, hay recursos que han sido gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la cooperación. Eso es muy importante, pero también en la parte científica y cultural hemos promovido más de 2.000 ofertas de becas cada año de diferentes países del mundo y hemos colocado ya en este año un poco más de 200 salvadoreños y salvadoreñas que van a ir a estudiar a diferentes carreras, a diferentes partes de los Estados Unidos. Tenemos solo en Rusia, por ejemplo, unos 60 salvadoreños que están estudiando diferentes áreas, ingeniería, especialidades en algunas ingenierías que nos van a permitir que estas personas vengan a aportar sus conocimientos aquí al país. Y en el campo comercial hemos expandido unas 14 consejerías económicas, comerciales y de turismo, que son personas a tiempo completo en ciudades claves y en países clave para promover el comercio, el turismo y la inversión. Ellos han promovido una serie de ferias, de encuentros de negocios, de encuentros empresariales entre diferentes países, como por ejemplo el que tuvimos en el marco de la visita del presidente Santos de Colombia. Hubo un encuentro empresarial que fue gracias al apoyo de las consejerías económicas, comerciales y de turismo y por supuesto de la Cámara Colombo Salvadoreña de Comercio. Entonces sí, en esos rubros, tanto en la cooperación, el comercio, el turismo y la inversión, hemos dado aportes significativos como Ministerio de Relaciones Exteriores para el desarrollo de El Salvador y por supuesto para la implementación del plan quinquenal. Usted que está tan de cerca con todas las representaciones diplomáticas, seguramente debe haber cierta frustración cuando hay donaciones, que son donaciones para el país, para determinado rubro. Por ejemplo, hay unas para obras públicas, otras para educación, y se quedan paradas en la Asamblea Legislativa. ¿Le comentan algo? Bueno, hay que diferenciar que en el caso de la Asamblea Legislativa lo que se somete a la Asamblea
son algunos proyectos que tienen un componente de donación y un componente de préstamo. Los que son donaciones propiamente dichas no requieren una aprobación de la Asamblea Legislativa, pero tenemos, por ejemplo, unas cooperaciones del KfW de Alemania y otras cooperaciones del BID, por ejemplo, y lo mismo, los fondos Yucatán de México, que traen un componente, de cooperación no reembolsable, pero un componente mayor de cooperación reembolsable. Entonces sí, es complicado cuando estos países o estas instituciones como el BID quieren apalancar el desarrollo del país y nos encontramos pues con un bloqueo sistemático de un partido político que en realidad lo que muestra es que está oponiéndose al desarrollo que se puede lograr con estas cooperaciones, que no son unas cooperaciones financieras reembolsables con altas tasas de interés, incluso algunas de ellas son con periodos de gracia, con bajísimas tasas de interés y que son en el marco de una nueva modalidad de cooperación que los países desarrollados están impulsando hacia los países en desarrollo. Bueno, creo que esto puede parar en desarrollo. Vamos a hacer el primer corte. Al volver vamos a continuar conversando aquí con el ministro de Relaciones Exteriores. No nos cambien. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Bueno, El Salvador ha sido uno de los países que internacionalmente se le reconoce por su capacidad de ponerse de acuerdo, de pacificar. Esto se demostró en el año 92, después de la firma de los acuerdos de paz, pero también respetuoso de los derechos humanos. Ministro, ¿cuál ha sido el compromiso que ha tenido el Estado salvadoreño con la promoción justamente de los derechos humanos en la agenda nacional e internacional? Pues es un compromiso histórico. Como hemos hablado con el presidente, algunos de los miembros del gabinete de gobierno, empezando por el presidente, una de las razones que lo inspiró a incorporarse a las luchas sociales de la época fue precisamente la lucha por los derechos humanos, que estaban siendo pisoteados, que la población estaba siendo privada de sus derechos humanos, desde los fundamentales hasta en general los derechos humanos. Entonces hay un compromiso histórico con la promoción, vigencia y respeto de los derechos humanos, y por eso es que una de las primeras cosas que planteamos en lo que respecta a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos es que íbamos a cumplir de buena fe y de acuerdo a nuestras posibilidades las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos. Y lo estamos haciendo, hemos ejecutado diferentes sentencias, no solamente en reparaciones morales, sino que también, por ejemplo, en el caso del Mozote, ya comenzamos las reparaciones materiales a las víctimas principales, a un primer grupo de víctimas, y eso pues refleja en la práctica el compromiso histórico del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén con los derechos humanos. Pero ese compromiso no solo se limita a cumplir esas obligaciones derivadas del pasado, que por cierto, nosotros no tuvimos nada que ver en la violación de esos derechos humanos, pero por principio de continuidad del Estado, ahora como gobierno de El Salvador debemos de garantizar que se cumplan esas reparaciones a las víctimas. Pero no, como decía, no solo se limita a eso nuestro compromiso histórico, también buscamos promover en el contexto internacional el respeto, la vigencia y la promoción de los derechos humanos, y por eso lanzamos la candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Encontramos ese reconocimiento que tú mencionabas, ese apoyo, y fuimos electos con una de las mayores votaciones por sobre los otros candidatos en el Consejo de Derechos Humanos, que nos permite ahora estar participando en diferentes mecanismos de monitoreo, de evaluación y seguimiento a los derechos humanos en todas partes del mundo. Pero no podemos desatender tampoco un pilar fundamental de nuestra política de los derechos humanos, que es los derechos humanos de nuestros compatriotas migrantes. Eso, esa es la pregunta. Hemos hecho un trabajo. En Gente Ve nosotros hemos podido entrevistar a la gente que viene deportada
Sí. que está en los lugares que ustedes han asignado para que lleguen, y la gente reconoce que se le ha dado atención en salud, que se le ha dado alimentación y que sobre todo se le ha respetado. ¿Cuáles han sido estas políticas que ustedes han seguido de atención a la población salvadoreña que viene migrante? Bueno, en primer lugar, que nosotros tenemos un precepto que ningún ser humano es ilegal, ¿verdad? Podrá no tener papeles para estar en un país, pero no es ilegal y debe de ser atendido y respetado en su esencia como ser humano. Por eso es que hemos insistido en los organismos internacionales que la población migrante en los países de tránsito, en los países de destino, debe ser respetada y deben ser respetados sus derechos. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona es retornada al país? Nosotros hemos ido mejorando nuestros sistemas de atención a nuestros compatriotas. Tenemos un centro modelo que lo reconstruimos gracias a la cooperación de los Estados Unidos en la Chacra. Ahí tenemos integradas varias instituciones: la Procuraduría General de la República, el CONNA, el ISNA, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y todos están coordinados para dar un trato con calidad y calidez a las personas que vienen retornadas. Como bien lo indica, se les hace un chequeo en salud. Nosotros desde la Cancillería además tenemos 2 programas de reinserción, uno que son las ventanillas para la atención a las personas retornadas que están funcionando en los diferentes centros de gobierno, en las diferentes gobernaciones departamentales. Ellos son derivados a esas ventanillas para buscarles alguna posibilidad de empleo, para buscarles alguna posibilidad de estudio, en el caso que sean jóvenes en edad de estudiar. Y luego otros son derivados a un programa piloto que tenemos de emprendedurismo para las personas retornadas. Con fondos propios de ahorros que teníamos de la Cancillería, hemos destinado $500,000 para un capital semilla que nos va a permitir atender en una primera fase a 200 personas retornadas que van a iniciar un negocio. Se le va a dar un capital semilla, a través de CONAMIPE se les da capacitación y seguimiento, y ahora estamos gestionando con países amigos más recursos para ese programa de atención. Entonces se acabaron aquellos tiempos en los cuales eran los compatriotas sin ningún control, únicamente retornados, y ahora estamos dándoles la atención básica que se merecen y vamos gradualmente aumentando esa atención hasta lograr su plena reinserción en las actividades económicas, educativas y culturales en el país. Ministro, en este momento conocemos de los debates en Estados Unidos por la candidatura presidencial. Sabemos que hay una situación complicada en términos de los migrantes, dependiendo quién gane la nueva elección. ¿En qué condiciones se encuentra en este momento el debate por una política migratoria integral que obviamente contemple a nuestros compatriotas? En este momento se encuentra en una condición muy difícil porque la retórica de la campaña electoral se ha comido prácticamente el debate serio sobre la reforma migratoria integral. La esperanza que tenemos todos es que una vez pasadas las elecciones se pueda reiniciar un debate serio que permita a ambas cámaras llegar a un acuerdo de una reforma migratoria integral que beneficie a unos 11 millones de personas que permanecen en los Estados Unidos en su carácter de indocumentados. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir buscando las medidas parciales que le llamamos, como el TPS, que por cierto vence en septiembre de este año y que ya iniciamos la gestión de una nueva prórroga de 18 meses más que beneficiaría a unas 200,000 personas. Hay otras medidas temporales con menos impacto que el TPS, como el acta de los sueños para los jóvenes que estudian en los Estados Unidos, como la deportación diferida, que también en base a cada caso concreto estamos buscando su aplicación, pero la gran apuesta en medidas temporales es el TPS porque beneficia a unos 200,000 salvadoreños que podrían quedarse 18 meses más para trabajar y permanecer en los Estados Unidos con un permiso especial. Ese es el esfuerzo que vamos a hacer en los próximos meses. El TPS hasta este momento se va a extender hasta septiembre del año 2016, ¿no? Sí, la prórroga vigente llega hasta septiembre de 2016 y luego solicitaremos una prórroga que normalmente es de 18 meses que nos va a permitir que estos compatriotas lleguen hasta 2018 prácticamente.
Ministro, ¿cómo se ha fortalecido en este momento las condiciones, digamos, institucionales, materiales, que puedan facilitar la atención a las y los salvadoreños, tanto en el exterior o de las que emigran de manera irregular? ¿Hay algún apoyo, por ejemplo, no sé, en las cancillerías, en las aduanas? ¿De qué manera se les tiende una mano a estos compatriotas que migran de manera irregular? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nuestra recomendación es que no emprendan ese camino riesgoso de migrar de manera irregular. Pero también lo segundo que hay que decir es que una vez un salvadoreño pone un pie fuera de los Estados del Salvador, es nuestra responsabilidad garantizar la vigencia de sus derechos, y con eso hemos hecho muchas alianzas con otros gobiernos, pero también con organizaciones sociales, sobre todo en México. Hemos ampliado nuestra red consular en México y estaremos abriendo en los próximos meses 2 consulados más en la ruta del Pacífico, que es la ruta donde está regresando el flujo migratorio después de los peligros que ha estado sufriendo en la ruta del Golfo, ¿no? Entonces vamos a ampliar la red consular. Ya teníamos una serie de consulados en el sur y en el Golfo. Vamos a colocar 2 consulados más en la ruta del Pacífico que nos van a permitir atender de mejor manera a ese flujo de personas migrantes. Luego hemos hecho gestiones de alto nivel con México para garantizar el respeto y promoción de los derechos humanos de nuestros compatriotas. Hubo un acuerdo entre el presidente Salvador Sánchez Serén y el presidente Peña Nieto de una tarjeta migratoria para los estados del sur de los Estados Unidos mexicanos. Eso ha llevado un poco de tiempo y se ha trabajado en ello, pero estamos avanzando también en que cada vez haya más facilidades para nuestros compatriotas que estén de tránsito o que decidan quedarse en los Estados Unidos mexicanos. Ministro, usted mencionaba en el primer bloque todo el aporte que está contribuyendo, digamos, la Cancillería, facilitando para aportar en el plan El Salvador Seguro y las medidas extraordinarias que en este momento se están ejecutando. ¿De qué manera Cancillería puede también contribuir para que estos 150 millones que se quieren de bonos y demás, pues no sigan bloqueados en la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros hemos insistido en que las medidas extraordinarias y el plan El Salvador Seguro son producto de un consenso. Todos dijimos estar de acuerdo con el plan El Salvador Seguro. Allí en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana están todos los partidos políticos, todas las iglesias, las universidades, los organismos internacionales, etcétera, y ahí fueron aprobados el plan El Salvador Seguro y las medidas extraordinarias. Entonces lo que nosotros planteamos es que no se puede estar por un lado apoyando estas medidas en retórica, pero en la práctica hacerse los desentendidos. Aquí se tiene que apoyar sin ambajes lo que aprobamos, y debe haber una acción consecuente que refleje que lo que aprobamos no era pura publicidad, no era pura propaganda, sino que tenemos la voluntad política de operativizar eso que hemos aprobado en la práctica. Y para operativizarlo, obviamente se necesitan recursos, y eso es lo que se ha solicitado. La mayoría de sectores estamos de acuerdo en que esos recursos deben ser asignados, y los que no están de acuerdo habría que preguntarse cuál es su agenda, ¿no? Porque si por un lado dicen que están de acuerdo con las medidas, pero no aprueban los recursos para las medidas, entonces hay algo de agenda escondida en eso, que sería bueno que mejor lo digan claramente en lugar de estar obstaculizando la implementación de las medidas. Pero volviendo a la contribución de Cancillería, también en esta semana anterior se creó y se hizo público un mecanismo interinstitucional, para la promoción, defensa de los derechos humanos. Ahí hemos conversado con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que respetando su institucionalidad, respetando su autonomía, pues no era contradictorio tener un mecanismo de coordinación, donde también está el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad, y mi persona en representación de la Cancillería como coordinador de ese mecanismo interinstitucional. ¿Qué buscamos con eso? Garantizar que nuestras policías,
nuestros miembros del ejército tengan toda la capacitación, la asistencia psicológica para respetar los procedimientos y evitar que se den violaciones a los derechos humanos, pero también para garantizar algunas adecuaciones legales que permitan que se ponga por encima de todos los derechos humanos. ¿Eso es contradictorio con la aplicación de la ley y la aplicación de las medidas extraordinarias? No, en absoluto, es más bien complementario. Entre mejor asesoremos a los policías en materia de derechos humanos, más éxito van a tener sus operaciones y no va a ser posible que un criminal quiera impugnar un caso únicamente porque no se desarrolla un procedimiento como debía desarrollarse. Entonces, estamos en ese esfuerzo también. En realidad, Cancillería ha tenido un rol histórico en el tema de derechos humanos y por eso el presidente nos pidió que coordináramos este esfuerzo interinstitucional donde, en el marco del respeto a las atribuciones constitucionales que tiene la Procuraduría, tenemos afortunadamente la participación del Procurador que nos dará ideas, nos dará propuestas que serán implementadas en las diferentes instituciones del Estado. Poco se conoce ese punto, pero nos encanta que haya venido aquí a las cámaras de Gente TV a informarnos. Vamos a hacer el segundo y último corte y al volver vamos, por supuesto, a hablar del tema de Brasil y otros temas. Ya regresamos. Nos decía el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, sobre una de las grandes apuestas de este gobierno, que es el tema del Plan El Salvador Seguro. Y sabemos que hay mucha cooperación también en medio de este trabajo enorme. ¿Cómo valora usted, ministro, el aporte de los organismos internacionales a estas políticas de seguridad pública que se implementan en el país? Pues yo lo valoro como muy positivo, empezando por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que la ostentan el PNUD, la Unión Europea y la OEA, pero siguiendo también por los países que han dado una muestra de compromiso volcando o reorientando sus recursos hacia el Plan El Salvador Seguro. Yo me atrevería a decir que en ese campo quien lleva el liderazgo es Estados Unidos, pero que también ya los otros países han ido replanteando sus programas de cooperación para apoyar el Plan El Salvador Seguro en sus diferentes componentes, tanto en la prevención como en la persecución del delito, en la rehabilitación, reinserción y en el fortalecimiento de las instituciones del combate al delito. Así que estamos muy satisfechos y alentamos a nuestros socios, a nuestros países amigos, a los organismos internacionales que sigan cooperando con el Plan El Salvador Seguro. Este sábado conocimos las declaraciones del presidente Salvador Sánchez Serén respecto a la posición que toma el gobierno a la decisión del Parlamento brasileño de apartar de sus funciones a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para someter a juicio político a la mandataria. Tenemos el comunicado que fue emitido el 14 de mayo, pero también tenemos las declaraciones del presidente que queremos presentárselas a continuación. Y hemos tomado la decisión de no reconocer a ese gobierno provisional. No vamos a reconocerlo porque hay una manipulación política. Y no solo eso, sino que vamos a mandar a llamar a nuestra embajadora para aquí, para que venga al país. Vamos a ir dándole seguimiento a ver cómo se desenvuelven esos acontecimientos. Nosotros como país somos respetuosos de los otros países y tenemos el principio de no intervención, pero también somos respetuosos de las democracias y somos respetuosos de la voluntad popular. Bueno, las palabras del presidente, respetuosos de la voluntad popular. Ministro, ¿cuál es realmente la posición del Estado salvadoreño, del gobierno de El Salvador respecto a lo que está sucediendo en este momento en Brasil? Porque hay una serie de dudas, sobre todo que el presidente decía que vamos a llamar a la embajadora. Explíquenos qué pasa, en qué consiste. Sí, es un poco complejo, voy a tratar de explicarlo lo más rápidamente. En primer lugar, no se ha hecho alusión en ningún momento al primer comunicado que sacamos como país. Mira, hemos tenido experiencia por los años que llevamos en la Cancillería y en el trabajo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa de bregar con una serie de problemas, incluido el golpe de Estado en Honduras, y siempre hemos sido muy prudentes. Y sacamos un primer comunicado el día jueves 12 de mayo, donde planteábamos la posición inicial, ¿no?
que era nuestra preocupación y que rechazábamos cualquier manipulación del debido procedimiento a partir de los intereses de orden político. Sin embargo, como ese comunicado, digamos, no planteaba todavía algunas medidas, no fue retomado por los medios, y en el ínterin, nosotros decíamos en ese comunicado también del 12 de mayo que íbamos a seguir actualizando nuestra posición. Lo que a nosotros nos dio una alerta es que una vez suspendida la presidenta, el gobierno provisional comenzó a tomar unas acciones de largo plazo, asumiéndose ya como gobierno definitivo. No solo es el tema del gabinete, que al fin y al cabo pues los anteriores miembros del gabinete pudieron haber renunciado, es el tema de cesar a miles de personas que estaban ya anunciar el cese de miles de personas que estaban en el gobierno y otra serie de medidas macroeconómicas de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué refleja eso? Que ya ese gobierno provisional se da como gobierno definitivo. Yo no vi al gobierno provisional del presidente Maldonado en Guatemala asumir cosas de mediano y largo plazo más allá del mandato que tenía. Entonces aquí el problema es que este gobierno provisional tiene un mandato máximo de 6 meses y está asumiendo medidas que van más allá de los 6 meses que ya le correspondería al gobierno que decida el Parlamento. Entonces, el Senado, perdón. Entonces, a raíz de esta situación alarmante, discutimos con el presidente. Bueno, siempre me dicen que yo utilizo el verbo discutir en una mala acepción. Dialogamos con el presidente para que se entienda bien y pero llegamos a la conclusión también que era necesario una actualización de la posición. ¿Qué dice la nueva posición que fue anunciada el domingo antes de que el presidente diera las palabras? Pues lo que dice la nueva posición es que rechazamos la manipulación política que se ha dado, que el gobierno se está asumiendo ya como un gobierno definitivo y que en ese sentido desconocemos o no reconocemos la actuación de ese gobierno provisional que está actuando como gobierno definitivo. Pero por otro lado, planteamos que vamos a seguir evaluando la situación y que no descartamos otras medidas, incluso el llamado a consultas de nuestra embajadora. Y aquí quiero explicar 3 cosas que son diferentes y que algunos evidentemente no tienen la obligación de conocerlas, otros u otras que han estado en Cancillería, no sé por qué se confunden, porque deberían saberlas. Hay una ex vicecanciller que se confunde, que se enreda. Debería de saber que una cosa es llamar al embajador a que informe. Cuando el presidente dice, hemos llamado a la embajadora que venga al país, es precisamente porque quedamos con él que la íbamos a llamar para que viniera y nos informara de primera mano. Eso es una medida que no tiene un significado necesariamente de protesta o de preludio a otras medidas más fuertes que pueden llegar incluso al rompimiento de relaciones. Esa es la medida que el presidente ha anunciado. Incluso como yo estoy saliendo a una misión, le hemos pedido a la embajadora que venga hasta mi regreso de la misión, que será la próxima semana. Hay una segunda medida que se dice en el comunicado que podríamos llegar a tomarla dependiendo cómo evolucionen las cosas, que es el llamado a consulta de la embajadora. Ese llamado a consulta sí ya refleja una protesta del gobierno que está llamando a esa embajadora. Y hay una tercera medida que es el rompimiento de relaciones diplomáticas, que ni siquiera ha sido mencionado como escenario de posibilidad en este momento por el gobierno de El Salvador. Pero ha habido una interpretación interesada de algunos medios de comunicación de esta ex viceministra que ha querido plantear esta situación como una situación extrema en la cual ya se acabó todo en la relación entre El Salvador y Brasil. Eso no es cierto. Incluso nuestra embajadora sostuvo conversaciones este mismo día con el secretario general de la Cancillería, que es el tercero en mando en la Cancillería después del ministro y el viceministro, y conversaron pues ella le informó cuál era exactamente la posición nuestra y él le informó que el gobierno brasileño sacaría también una comunicación que por cierto hicieron pública en la cual manifiestan su punto de vista. Pero eso es la posición, he tratado de ponerla lo más claro posible y diferenciar las diferentes etapas. ¿Cuál ha sido nuestro accionar
en este tipo de conflictos. Ha sido una reacción increciendo pero prudente, donde comenzamos con un llamado a que se repare la situación, a que se arregle la situación. Si eso no se arregla, sino que empeora, hacemos un siguiente paso, que en este momento fue desconocer las acciones de ese gobierno provisional, porque son acciones ya planteándose como gobierno definitivo, llamar a nuestra embajadora a informar, y si esta situación persiste, vamos a evaluar otras medidas, incluida el llamado a consulta de nuestra embajadora. ¿Qué es lo que ha pasado de fondo? Yo invitaría a las personas que están interesadas que vean el artículo 85 de la Constitución brasileña, porque el Senado de Brasil se ha basado en ese artículo 85, que dice claramente que se puede emprender un juicio político siempre y cuando haya un delito grave. Incluso ellos mencionan más o menos en el artículo, no más o menos, sino meridianamente claro, en el artículo 85, cuáles son los casos en los cuales se puede hacer una convocatoria a un juicio político, y ellos le llaman crimen de responsabilidad, ¿verdad? Y lo que se ha querido es estirar una situación de finanzas no relacionada con la corrupción, sino cómo se calcula el presupuesto y cómo lo determina la Contraloría del Estado, con un crimen de responsabilidad. Eso, en nuestra interpretación, es estirar el artículo 85 con fines políticos partidarios. Y eso es lo que dijimos desde el primer comunicado, que rechazamos la manipulación política de las herramientas legales del Estado brasileño para suspender a una presidenta que fue electa por 54.5 millones de votantes brasileños, y que la diferencia de la votación con el segundo lugar fue de casi 3.5 millones. Te puedes imaginar, todos los que votan en El Salvador, fue la diferencia entre ella y el que sacó la menor votación. Entonces no se puede proceder tan a la ligera también cuando está en conflicto la voluntad popular y una interpretación, a nuestro juicio, interesada del artículo 85 de la Constitución brasileña. Por eso es que hemos planteado esta posición, pero nuestra posición no va más allá de lo que dice el comunicado. Cualquier otra cosa es una interpretación también interesada de algunos funcionarios políticos y de algunos medios de comunicación. Bueno, esperamos que con esto la población haya aclarado esas dudas que teníamos con relación a cómo va la situación de la posición del gobierno con relación a Brasil. Canciller, sabemos que usted mañana viaja a China, Taiwán. ¿A qué se debe esa visita? Pues voy en representación del presidente a la toma de posesión de la nueva presidenta de Taiwán, que tomará posesión el día viernes. Sostendré una reunión con ella y con otros funcionarios del gobierno taiwanés. Y luego, pues, como estos viajes son muy largos, por cierto, también visitaré Japón para reunirme con el ministro de Asuntos Exteriores del Japón y con la princesa Mako, que estuvo visitándonos a nosotros aquí, creo que el año pasado, en finales del año pasado. Entonces la visita no solo se limita a Taiwán, sino también a Japón, con dos países que tenemos excelentes relaciones y que la cooperación de ellos es muy significativa en temas de infraestructura, de educación, de agricultura, de salud incluso. Y vamos pues a dialogar sobre el reforzamiento de esa cooperación para los próximos años. Ministro, me queda solamente un minuto para que usted nos diga rápidamente para dónde va el Ministerio de Relaciones en esta cierre del segundo año y el inicio del tercero. Pues nuestro énfasis en el tercer año va a ser la promoción del comercio, la inversión, el turismo. Estamos trabajando en coordinación con otras instancias del Estado, el Ministerio de Economía, PROESA, el Ministerio de Turismo, etcétera. Ese va a ser un énfasis muy grande en el próximo año, pero también la ampliación de relaciones siempre con miras a la promoción del comercio, la inversión y el turismo. Ya abrimos relaciones con otros países de África con los cuales no teníamos, Kenia, Mali. Hice una visita recientemente a Marruecos muy prometedora. Vamos a tener un grupo empresarial muy fuerte en Marruecos en el segundo semestre de este año, y así sucesivamente. No solo vamos a trabajar con nuestros socios históricos como son Estados Unidos, la Unión Europea,
sino también con socios emergentes como Rusia, Australia, los países nórdicos, algunos países africanos, y también con aquellos países que se habían privado las relaciones de nuestros pueblos, como Cuba, como Vietnam, que también son muy prometedores no solo en el tema de la cooperación, sino en el tema del comercio. Por ejemplo, con Cuba nosotros exportamos algunos productos, importamos otros productos, y eso pues ya está regularizado en base a un acuerdo de alcance parcial que logramos con el gobierno de Cuba. Bueno, agradecemos muchísimo su presencia, ministro, le deseamos un buen viaje, un retorno rápido y por supuesto lo invitamos nuevamente en una próxima oportunidad aquí a Gente. Muchísimas gracias, para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Bueno, amigos, amigas, el día de mañana a las 7 de la mañana esta misma entrevista en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista en Gente de Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.